Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Gracias porque hoy es el día donde nos reunimos para alabar a nuestro Señor, Salvador Jesucristo y nuestro Padre Celestial, aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, porque Jesús es la única vía para ir al Padre. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 a 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Gracias, Señor, te damos por tu santa y bendita palabra. Dirígenos y guíanos en este servicio, que nosotros honremos, glorifiquemos tu nombre con los cánticos, las alabanzas, prestando atención a tu palabra, y que tú nos des entendimiento y que nosotros tengamos la disposición de obedecerla, que nos preparemos nuestra mente para nosotros obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuestro hermano Misael Florentino pues pasará para tener la dirección musical. Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Vamos a cantar el himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de la batalla glorioso. Alabarle cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanza, autor de todo. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de la batalla glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, vera y justos y comprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de día, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo
más glorioso. Vamos a cantar el himno 129, Sed puro y santo, del himnario Vida Cristiana. Sed puros y santos, mirad al Señor, permaneced fieles, siempre en oración, leed la palabra del buen Salvador, socorred el débil, mostrar compasión. Sed puros y santos, Dios nos juzgará. Orad en secreto, respuesta vendrá. De tu Espíritu Santo revela a Jesús y su semejanza Él nos pondrá. Sed puros y santos, Cristo nos guiará. Seguid su camino, en Él con confiar. En paso y en pena, la calma dará. Quien Dios ha salvado de nuestra maldad. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Como dice este himno, primero el número 3 nos dice que Dios es santo, 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 3 veces santo, o sea, santísimo. Y ahora este himno pues nos habla acerca de que nosotros seamos puros y santos, puros y santos en todo nuestro andar, en toda nuestra vida. Nosotros leyendo, estudiando en primera Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 17, estuvimos viendo. Desde el versículo 3 podemos ver lo que nos dice el Señor. Permiso. Gracias. Pues nos habla aquí en vista de que hemos sido renacidos, como dice los versículos 3 hasta el versículo 10 de Primera de Pedro 1, que hemos sido renacidos para una esperanza viva, que hemos sido renacidos y Dios nos ha dado una herencia eterna y una herencia, una salvación segura, que nos ha dado esa salvación y nos mantiene esa salvación, nos da seguridad de salvación por el poder de Dios. El Señor nos dice también, en estos versículos, nos habla acerca de que nos ha salvado de la condenación eterna y nos ha salvado en el sentido que nos ha restaurado con Dios, ha hecho que tengamos por la fe en Jesucristo, por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos una relación personal con Dios que había sido rota cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, y que ahora en Cristo Jesús, por la fe en Jesucristo, tenemos esa relación con el Señor. Por lo tanto, el Señor nos dice cómo debemos de andar. El Señor nos dice qué somos, quiénes somos y qué debemos de hacer nosotros, cómo debemos de andar como verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Recordando, Él nos habla que nosotros no somos religiosos, que nosotros tenemos una relación personal con Dios por medio de la fe en Jesucristo.
Y eso permitido por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para redimirnos. Y todo aquel que ha creído en Él, todo aquel que ha puesto su confianza en Él, pues tiene esa garantía, esa seguridad, esa esperanza viva que ha venido por la regeneración, el nuevo nacimiento que Dios ha hecho, efectuado en nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pedro nos dice en los versículos 13 en adelante, nos está hablando que en vista de esa regeneración, en vista de esa obra que Él ha hecho, Dios nos llama a actuar, a andar como Él es y como Él es su carácter. Y Él nos dice entonces, nos llama, nos hace un llamado a ser santos y a andar en santidad. Vamos a leer el versículo 13, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer lo primero que el Señor nos llama nos dice, en vista de la redención y la esperanza viva que tenemos por la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo primero que nos dice? Leamos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Por favor, guíanos a cada uno de nosotros a entender tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Que podamos comprender, que entendamos que esa bendición tan grande que tú nos has dado, esa transformación, ese hecho que tú nos has pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino tuyo, esa realidad que nos mueve, tú nos llama entonces a andar, a vivir conforme, acorde con esa realidad de que somos una nueva criatura con una esperanza viva. Por favor, te rogamos que tú nos dirijas. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos entonces lo primero que el Señor nos dice, nos manda en vista y el llamado que nos hace a obedecer, que en vista de esa redención y la esperanza viva que tenemos por la fe en Jesucristo, preparemos nuestro entendimiento. Cuando dice, ceñid, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando dice por tanto, está diciendo de acuerdo a lo que todas las bendiciones que tenemos por la fe en Jesucristo, ese renacimiento, ese nuevo nacimiento que tenemos, esa nueva relación que tenemos, dice, ahora dice el Señor, en vista de eso, preparemos nuestra mente, nuestro entendimiento para obedecer, para hacer aquello que tenemos que hacer conforme a ahora la situación que nosotros tenemos, ahora lo que somos, acorde con el carácter de Dios. Dios dice que es santo, entonces Él dice ahora que nosotros debemos andar en santidad. Y dice, sed santos. Ahora, sed santos, esto implica no solamente que seamos santos porque ya somos santos por la fe en Jesucristo. Cuando Cristo nos salvó, entonces Dios nos separó para Él, nos santificó. Estábamos en el mundo, nos sacó del mundo para el servicio a Él, para honrarle a Él, para servirle a Él, para agradarle a Él, para consagrarnos a Él. Por lo tanto, ahora Él nos está diciendo, prepara tu mente, prepara tu corazón. Esta palabra ceñir los lomos, cuando habla de ceñir, es un imperativo, es un mandato. No es ciñase el que quiera, ciñase si usted quiere. Sería bueno que se ciñera. Ahora, ¿qué significa ceñir? Bueno, cuando las personas se ceñían, los lomos era amarrarse el cinturón o la faja. Por ejemplo, cuando los israelitas iban a la guerra, ellos tenían que, como era una túnica, ¿verdad?, tenían que subírsela y amarrársela aquí para que no se le cayera o le dificultara correr. Se ceñían para ellos entonces en la guerra, pero también era para cargar.
Cuando iban a cargar un saco o algo así, no podían estar con la batola así porque no podían abrirse, ¿verdad? Entonces tenían que también ponerse una faja para poder levantar ese peso. Aquí el Señor, por ejemplo, le dijo a Job, dice, ve acá, Job. Cuando Job comenzó a decir, pero es que yo no fui, yo no hice nada. Y Dios dice, verdad, él no hizo nada. Pero él le dice, Job, ven acá. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Él está diciendo, apriétate los pantalones. Vamos a ver, dime. O la túnica, ¿verdad? Vamos a ver, dime, ¿dónde tú estabas cuando yo hice el cielo y la tierra? ¿Dónde tú estabas cuando yo construí aquello? Cuando yo hice la separación del mar, ¿dónde tú estabas? Cuéntame, dime. Prepara tu entendimiento. Y ahora el Señor está diciéndonos a nosotros de esta manera, inclusive en Efesios 6:14, nos dice el Señor, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos, la cintura, la cadera, los lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque la coraza que utilizaba, la coraza de los soldados, ellos utilizaban donde ponían todo la espada y todas esas cosas, la ponían aquí y tenía que poner su cinturón bien apretado para que no se le cayera, porque se le iba, con el peso de la espada se le podía caer todo, pero era bien apretado. Entonces dice, cíñete los lomos, pero no es de la cintura, sino de la mente. Y mire, dice, con la verdad. Vamos a ir a Efesios 6:14, tenemos que ver esto. Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios 6:14. Efesios 6:14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad y la justicia son parte de los atributos de Dios, morales de Dios, y está junto a la santidad. Entonces dice, cuando se trata de conocer, de saber, de ver la santidad de Dios, no podemos ir como de cualquier manera. Tenemos que preparar nuestra mente para comprender la realidad de la grandeza, de la santidad, de la pureza de Dios. Y dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que estamos ante nuestro Dios santo, nuestro Padre celestial, nuestro Santo Padre. Por lo tanto, cuando vamos a escuchar lo que Dios me va a decir, me va a mandar, las órdenes que me va a dar, yo tengo que preparar mi mente, estar dispuesto a obedecer. Y entonces Él me está hablando de la mente, me está hablando del corazón. Está diciendo, prepárate para la acción, prepárate para obedecer lo que yo te voy a mandar. Lo primero que le dice, ¿qué es lo que le manda? Lo primero que le manda. En el versículo 13. ¿Qué es lo primero que le manda en capítulo 1 de Pedro 1, 13? Lo primero que le dijo, cíñete, prepárate para lo que yo te voy a decir, para todo lo que yo te voy a decir que tú tienes que hacer. Lo segundo que le dice, ¿qué es? Dice primero, antes de eso, sed sobrios, sea sobrio. Ahora, cuando hablamos del alcohol, el que es sobrio es el que no está ebrio, pero el que está ebrio no está sobrio. No está coherente, no tiene la mente clara. Entonces, en el caso nuestro, espiritualmente hablando, está hablando que uno sea sobrio, de que uno sea vigilante, uno esté velando, uno esté coherente, que uno sea discreto, que uno esté atento. Mire lo que dice el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
El Señor nos manda a nosotros que seamos sobrios y que nosotros, porque si nosotros oramos, no somos sobrios, no estamos coherentes, no estamos alerta, dice, no vamos a poder orar. No se ora por orar, hay que orar y estar alerta a ver qué Dios nos va a decir, a obedecer. Pero dice también que nosotros seamos sobrios y velemos. ¿Por qué? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, está alrededor buscando a quién devorar. Tenemos que estar sobrios, coherentes. El borracho, cuando una persona está borracha, no está coherente, no está velando, no está espabilada, no está atenta. Así espiritualmente nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que seamos sobrios. Lo tercero que nos dice, ¿qué es? Dice aquí el versículo 13 de Primera de Pedro 13, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y lo tercero, nosotros cuarto, es que esperemos lo que Jesucristo, por la gracia, traerá. Ahora, Él está diciendo, esperad por completo en la gracia. No esperemos por alguien porque viene, no, en la gracia de que nos traerá, que el Señor nos traerá cuando sea manifestado. Por ejemplo, una de las cosas es que nuestros cuerpos serán transformados. Ya no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto, ya no habrá enfermedad, no habrá preocupaciones, angustias, aflicciones, no habrá nada de eso. Nuestros cuerpos serán transformados cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo y le veamos. Además de eso, el Señor dice, sed santos, somos santos porque nos separó. Ahora Él dice que nosotros, cuando habla de ser santos, es que continuemos en una santificación continua, progresiva, cada día progresando, creciendo más. Porque el propósito es que Dios nos creó para que seamos semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cada día tenemos que ser más. Y cuando el Señor Jesucristo venga, seremos santos completamente. O sea, ya no tendremos nada que ver con el pecado. Entonces el Señor nos habla a nosotros que esperemos, tengamos esa esperanza, pero en la gracia de Dios. La esperanza en la gracia del Señor Jesucristo. No en que nosotros por esfuerzo vamos a cambiar y yo voy a cambiar. Esperemos en la gracia del Señor. Él va a obrar en nosotros. Para eso trajo el Espíritu Santo, para que obre en nuestra vida, para que nos transforme, para que nos dé fortaleza, para que nos guíe, para que nos dé entendimiento. El Espíritu Santo está ahí y debemos de esperar por completo en el Señor, esperar en Él. Como dice el Señor en 1 Tesalonicenses 5:8, que nos habla de ser sobrio y también la esperanza. Vamos a ver, 1 Tesalonicenses 5:8. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Los que somos del día son los que hemos nacido de nuevo, los que andamos en luz, los que somos hijos de luz. Dice, entonces, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación. Tenemos una esperanza confiada, es una esperanza segura. No es como nosotros que decimos, digo, bueno, yo espero tal cosa. No. Es que esperamos en el Señor y estamos seguros. Dice, esa es nuestra seguridad de nuestra mente, nuestro corazón. La gracia, esa gracia. Y por lo tanto, como el Señor nos habla acerca de nuestro andar, mire lo que dice en 1 de Pedro 3. 1:3. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 a 5. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que una herencia incorruptible, contaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, en vista de esa realidad, de que tenemos esa esperanza completa, el Señor nos dice a nosotros en que nosotros debemos esa gracia, y la gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. O sea, que esa gracia que estamos esperando en nosotros, esa esperanza que tenemos, debe hacer que nosotros agrademos a Dios. Debe hacer que nosotros le demos gracias a Dios por esa salvación, por habernos renacido, hecho nacer de nuevo, por habernos redimido con la sangre de Cristo Jesús. Nosotros debemos ser agradecidos del Señor. Y esa gratitud, ¿cómo podemos nosotros mostrar la gratitud a Dios si nosotros no tenemos con qué pagarle? Andando en santidad. Andando en santidad. Entonces, en vista de la redención y la esperanza viva que tenemos por la fe en Jesucristo, prepárate a obedecer, siendo sobrio en espíritu, a poner tu esperanza en la gracia que Jesucristo traerá, esa esperanza que te da gratitud, a esa gracia que te da ser agradecido de Dios. Y por lo tanto tenemos que estar dispuestos, decididos a obedecer. No es si tú quieres, decididos a obedecer. Por lo tanto, en vista de esto, en segundo lugar, como hijo obediente, porque el Señor dice que somos obedientes, porque hemos obedecido al llamado de Dios, aunque el Espíritu Santo es que ha estado ahí obrando y la benignidad del Señor nos ha guiado al arrepentimiento, pero hemos obedecido al llamado del Señor. Y en Colosenses capítulo 3 nos manda, por lo tanto, como somos hijos obedientes, Él nos manda en Colosenses capítulo 3, versículos 5 a 7. Colosenses 3, 5 a 7. Colosenses capítulo 3, versículo 5 a 7, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Entonces el Señor nos sacó, vivíamos en desobediencia y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos desobedientes y nosotros anduvimos en esa vida. Vemos que como hijo obediente, Dios nos manda y te manda no conformarte a los deseos de antes, no te amoldes, no te conformes, no te adaptes a las cosas del mundo, las cosas que nosotros vivíamos cuando andábamos en tinieblas, cuando nosotros no entendíamos, éramos ignorantes, cuando nuestros ojos estaban cegados por Satanás, cuando nuestra mente estaba entenebrecida. Dice, no sigas andando, no te amoldes a este mundo. El mundo va cambiando, no te adaptes al mundo, mantente firme en los caminos del Señor. Dice en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, o sea, los deseos de la carne de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice que andemos conforme a la voluntad de Dios. Y dice Romanos 12:2, como recordamos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, el Señor le dice, no te adaptes a este mundo, no te conformes a este mundo, no actúes como el mundo actúa. Todo el mundo lo hace, el mundo lo hace.
Pero uno que Dios le ha hecho nacer de nuevo, uno que ha sido redimido por la sangre de Cristo, uno que ahora fue redimido, ha nacido para una esperanza viva, tiene una herencia. Y dice una herencia que no perece, una herencia que no se envejece, una herencia que permanece, una herencia que es formidable. Dice, ahora nosotros no debemos de andar a conformarnos a este mundo, no importa quién lo diga. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Entonces el Señor nos dice que no nos conformemos, sino que comprobemos. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Y que nuestra mente sea renovada, transformada por la palabra de Dios para comprobar, para entender, para darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios, que siempre es agradable y siempre es perfecta. No es Dios que se equivoca, sino nosotros. Y aún dice en Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado con vicios, conforme a los deseos engañosos. Y el 24 entonces dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, está hablando de una verdadera santidad, no según lo que diga el hombre. Entonces, el Señor dice que no nos conformemos a este mundo, sino que ahora, como aquel que os llamó es santo, dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice 1 Pedro 1:15. Y por eso es que dice que ahora debemos ser santos, porque fuimos hechos según la justicia y santidad de la verdad. Dios nos creó, nos hizo nacer de nuevo, pero ahora con santidad, o sea, santos con la justicia, en la justicia y santidad de la verdad, de Dios, del Dios verdadero. ¿Y por qué? Porque Dios nos creó para que seamos semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos salvó para que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Romanos 8, que ahí en Romanos 8, 28, 29 y 30. Porque dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 29 y el 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. ¿Qué dice el Señor? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Desde el principio, desde antes del principio, Dios nos había escogido para crearnos, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nos hizo, pero cada día nosotros tenemos que andar en santidad. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Y uno piensa, ¿me llamó Dios a hacer lo mismo que hacía antes? ¿Me llamó a robar? No me llamó. Dios no me llamó a inmundicia. Pero yo digo, bueno, pero eso no es nada, todo el mundo lo hace. Pero Dios no me llamó a inmundicia. Dios no me llamó a inmundicia. Por lo tanto, Dios no me llamó, no puedo decir, no puedo justificar que el adulterio, bueno, muchos lo hacen, o eso no es nada, no es tan malo, eso depende. No fue por culpa de ella, o por culpa de él fue que yo, no hay justificación. El Señor dice que no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. El Señor no nos mandó a nosotros estar chismeando. No, pero eso no es inmundicia, eso no es pecado. Sí, porque podremos estar en el chisme difamando a alguien. Dice el Señor que no difamemos a otro. Y dice que le hagamos a otro lo que nosotros quisiéramos que nos hicieran. No le chismeemos y no deseo que alguien hable de mí, mal de mí, y especialmente mintiendo, ¿verdad? Y entonces yo tampoco debo de hacer. Entonces Dios me llamó a santidad.
no me llamó a eso. Bueno, que lo que pasa es que eso estaba mal puesto ahí, yo lo cogí. Dios no me llamó a robar. No, es que como todos roban, la luz me cobran demasiado sin mandarme luz. Dice el Señor que no nos llamó a inmundicia. Dios nos llamó a santificación. Nos llamó a santificación. Y el Señor dice, sed santos, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No es solamente ser santo en una parte, en toda nuestra manera de vivir. No solamente ser santos en la iglesia. En la iglesia somos santicos. Ay, qué amor tiene. Y un abrazo y un rayo. Okay. Cuando está en la casa, miren, a nadie abrazan, a nadie besan, a nadie saludan, a nadie. Y un pleito todo el tiempo, en el trabajo, un pleito, dice, pero el Señor dice que nosotros, dice, en toda manera de vivir seamos santos, andemos en pureza, en limpieza, que no andemos en cosas que no agradan a Dios. Y cuando habla de santo, habla de sagrado, de puro, sin culpa, de consagrado, está hablando. Y dice, sea santo, así como dice en Mateo 5:48, que Jesucristo le dijo, sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. El problema es que yo no puedo ser perfecto, y cuando habla aquí principalmente habla de maduro, que seamos maduros, que maduremos, que crezcamos, que cada día seamos en nuestra santificación, seamos más cada día parecidos a Cristo. Ahora, yo no puedo ser perfecto, no puedo ser santo si Dios no obra por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios ha obrado para que usted y yo seamos maduros, para que usted y yo seamos santos por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, obra en nosotros, nos transforma, nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo ha sido puesto para que sea posible el que nosotros seamos santos o andemos en santidad en toda manera nuestra de vivir. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 3 a 7. 1 Tesalonicenses 4, 3 a 7. ¿Qué dice de cuál es la voluntad de Dios? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cómo? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Sepa tener su propia esposa, no la ajena. No codiciar la ajena, no desear la ajena, no pensar en la ajena o la que no es de él. En santidad y honor. No en pasión de concupiscencia de los deseos de la carne, como los gentiles, como los impíos que no conocen a Dios. ¿Cómo nosotros debemos hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la santificación? ¿Cómo andar en santidad, que es la voluntad de Dios? Dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Se ve eso entre creyentes? Se ve eso de que engañan y agravian a su hermano. Cuando un hermano le toma prestado un dinero a otro y no se lo quiere pagar, él está agravando, engañando a su hermano. Y lo está agravando, porque ese dinero lo necesitaba para algo, y sin embargo, como dijo, se quitó el pan de la boca para dárselo al otro que estaba necesitado, porque viene con mucha urgencia. ¡Ay, estoy necesitado! Y después, cuando se le va a pedir que pague, entonces se pierde el dinero y se pierde el hermano, y el hermano deja de venir a la iglesia para no dar la cara. Entonces el Señor dice que yo no debo engañar al hermano, a nadie. Que debo ser, si yo voy a tomar prestado, debo de saber con qué voy a pagarlo. Pero lo ideal es que no tome prestado,
que usted ahorre y compre lo que tenga que comprar. Pero usted confía en el Señor que le va a dar el dinero, que cada vez usted va a ir ahorrando para comprar aquello. Y que Dios le va a decir, es que es una oferta, mire, a 3 por 1. Y entonces, no, espere. Cuando usted tenga el dinero, y puede que lo pongan a 4 por 1 o a 2 por 1. Pero usted va a tener el dinero y no le va a deber nada a nadie. Pero si yo me pongo a eso, voy a tomar prestado y no voy a poder pagar y voy a engañar al hermano. No solamente se engaña con dinero, se engaña de muchas maneras. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar pendientes que el Señor me dice que yo debo andar en santidad, no engañando a nadie. Debo andar en santidad, no andando los deseos de la carne, no deseando y codiciando lo ajeno. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A santificación. La santificación no es algo que está allá y bueno, eso nadie puede, esos son los grandes, los pastores que necesitan. No, la santificación es para cada creyente. Y podemos, porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones y está la palabra de Dios para guiarnos y dirigirnos y darnos fortaleza para seguir. Dice que es en toda vuestra manera de vivir. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Purifiquémonos. Mira lo que dice 1 de Juan 3:3. 1 de Juan 3:3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. El que tiene la esperanza en Cristo Jesús, la esperanza de que un día va a ver cara a cara al Señor, de que un día va a ser completamente santo, desde ahora se va preparando. Bueno, yo hago todo esto porque como quiera, todas lágrimas serán quitadas y van a ser, todos nuestros pecados van a ser quitados. Entonces, ¿para qué yo sigo haciendo todo lo que tengo que hacer, no andando en santidad? Pero el Señor dice que nos purifiquemos si de verdad nosotros vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, si en verdad tenemos la esperanza de estar con Él, de vernos cara a cara, entonces debemos purificarnos a nosotros mismos. Si no, dice, así como Él es puro. Dice el versículo 1 de Pedro 1, 15, 16, 1 de Pedro 1, 15, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el versículo, ¿por qué? Dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Porque Dios dice que seas santo como Él es santo. Dios me manda. Por eso me dijo, primero prepara tu mente para obedecer. Prepara tu mente para actuar, para hacer lo que Dios te manda. Primero tu mente para ponerte en acción, hacer lo que Dios te manda. Por eso ahora Él me dice que sea santo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Y en Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es Dios santo. Isaías cuando vio esa visión, Isaías cayó como muerto. Nadie se resiste a la santidad de Dios. Pues Dios nos da la oportunidad y nos está diciendo, mira, tú vas a estar conmigo. Y especialmente vas a estar con el Señor Jesucristo. Y Él es santo. Por lo tanto, tú tienes que ir santificándote cada día, progresando en esa santidad que ya tienes. Dijo, yo soy santo. En 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por lo tanto, yo no debo andar en tinieblas, andar haciendo el mal. La santidad está entre los atributos morales de Dios.
la santidad. Dios es Padre Santo. El Señor Jesucristo dice la palabra, Él dice Padre Santo orando a Él en San Juan 17. También la palabra de Dios dice en Proverbios, también habla acerca de, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7, dice, escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesucristo también es llamado santo. El Espíritu Santo dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, vemos a Dios el Padre Santo, Dios el Hijo Santo, el Espíritu Santo Santo, y por lo tanto Él dice que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, y nosotros, ¿por qué? Porque fuimos santificados y mora en nosotros el Espíritu Santo, y por eso ahora también tenemos que andar en santidad. Dice el Señor en Habacuc, habla Habacuc 1:13, dice, muy limpio eres de ojos, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpios de ojos. ¿Qué está viendo Dios en mí? ¿Qué está viendo Dios cada día? Cuando nadie me ve, cuando estoy en la casa, cuando estoy en el baño. ¿Qué está viendo Dios de mí que tiene ojos limpios? Miren, ¿qué está viendo Dios? ¿Qué está viendo Dios? Dios te ve, Dios me ve. Dios ve lo que estamos haciendo. Dios ve lo que estamos pensando. Dios ve lo que estamos hablando. Por lo tanto, Dios tiene ojos limpios y Él no puede ver el agravio. Dice, y lo deja tranquilo. Él no puede ver el mal y lo deja tranquilo. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por lo tanto, yo debo imitar a Dios en su santidad. Yo debo imitar a Dios en ver, no ver el mal, ver y quedarme tranquilo o alegrarme. Estoy viendo el mal, estoy viendo el agravio, estoy viendo la inmundicia en la televisión, en el celular, en internet, y me quedo tranquilito. Dice el Señor, muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Soy yo limpio de ojos si ya Cristo me limpió? Si ya me purificó mi corazón, mi mente, pero también mis ojos tienen que ser limpios. Cada día limpiarlos con la palabra de Dios en oración. Vamos a ver 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Dice así, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, andando en una santificación progresiva, creciendo en la santidad, en el temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por lo tanto, en tercer lugar y último, en vista de la redención y la esperanza viva que tenemos por la fe en Jesucristo, como Dios es santo, yo debo ser santo en toda manera de vivir, en cada área de mi vida. Ahora el Señor me está diciendo en 1 de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Me está diciendo a analizar, evaluar, a darme cuenta que si yo invoco por Padre a Dios, que es santo, si yo invoco, si Él es mi Padre, porque yo lo invoco porque es mi Padre, si Él es mi Padre, porque ya yo me he arrepentido y convertido a Jesucristo, porque ya Señor me ha salvado, porque me ha dado vida eterna, porque ahora me ha santificado, me ha separado para Él,
para el servicio a Él, me ha consagrado para Él, y ahora yo debo andar en santidad. Ahora, si yo sé eso, yo invoco a Dios que es santo como mi Padre. Él me dice ahora que yo también sé, sabiendo también yo que Dios no hace acepción de personas, y que un día yo tengo que dar cuenta a Dios de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, en el tribunal de Cristo. Sabiendo que Él es justo y que Él no paga a quien no ha hecho y no deja de pagar a quien ha hecho. O sea, Él es justo. Como dijo Pedro, allí cuando estaba allá ante Cornelio, dijo, ahora entiendo, ahora sé que Dios no hace acepción de personas. Así como Él acepta a cada persona y lo invita, porque Dios no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así mismo como Dios llama, así como Dios le extiende su gracia hacia cada uno, también Dios, Él no hace acepción de personas para salvación, pero tampoco hace acepción de personas para que cada uno pague por lo que haya hecho. Aunque los creyentes en Cristo no van a ser condenados, pero sí vamos a tener que dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Sabiendo esto, entendiendo esto, y entendiendo que Él me salvó, que fuimos renacidos para una esperanza viva, entendiendo todo esto y que Él es santo y que debo andar en santidad en toda manera de vivir, dice el versículo, la segunda parte, ocúpate. Ocúpate. Dice, condúcete, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Me está diciendo, ocúpate, condúcete, vive en reverencia, respetuosamente toda tu vida mientras tú vivas en esta tierra. Condúcete correctamente, condúcete con reverencia, con respeto, con honra a Dios, con temor, pero no temor de miedo, sino de reverencia. Que tú seas reverente ante Dios, que yo sea reverente ante Dios, con respeto, respetuosamente, ocuparme a mí mismo. Y como vimos en 2 Corintios 7:1, que dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En conclusión, el Señor nos dice, o vemos, amados hermanos, seamos y vivamos en santidad. Somos santos porque Él nos santificó, porque Él nos compró, porque Él nos separó para Él. Pero andemos en santidad, vivamos en santidad, porque Dios es santo. Y Dios nos dice que como hijos de Él y nos ha hecho santos, Él nos llama a ser santos y andar en santidad en toda manera de vivir mientras vivamos en esta tierra. ¿Por qué? Cuando estemos en los cielos, ya tendremos la santificación completa, perfecta. Ya el Señor habrá hecho la obra completa cuando el Señor Jesucristo se manifieste, y entonces seremos, dice que como Él, porque le veremos cara a cara. Pero mientras tanto el Señor nos dice, nos llama, somos llamados a ser santos y a vivir en santidad en todas las áreas de nuestra vida. Oremos. Señor, gracias te damos por tu santa bendita palabra. Gracias porque tú nos separaste del mundo. Gracias porque nos santificaste. Gracias porque tú estás obrando cada día por medio del Espíritu Santo, obrando por medio de tu palabra en nuestras vidas para andar en santidad. Oh Señor, que nosotros no seamos renuentes, que nosotros no rechacemos la obra que tú estás haciendo en nosotros y el llamado y que nos está guiando a hacer tu voluntad. Oh Señor, que andemos en santidad en toda manera, toda mi manera de vivir, de pensar, de actuar, que realmente sea manifiesta esa santidad en mi vida y que los demás puedan glorificar tu nombre por ver la luz que hay en nosotros, porque somos hijos de luz que andamos en santidad. En el nombre de Jesús, amén. Dios les continúe
bendiciendo.